Hay una información del New York Times que merece mucha atención. El periódico acaba de publicar que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, se ha convertido en un interlocutor de la administración Trump que incluso aparece en las especulaciones sobre quién podría desempeñar un papel en el futuro político de Cuba. Pero hay un detalle, y es mucho más inquietante. El New York Times recuerda que el nombre de Rodríguez Castro apareció en un caso relacionado con una investigación sobre una red de contrabando cubana. Y aquí tenemos que ser muy precisos. El periódico no está diciendo que el Cangrejo haya sido condenado por contrabando, ni debemos afirmar que fue miembro de una red de ese tipo. La expresión utilizada es que fue nombrado, named, in a case. Su nombre apareció en un expediente relacionado con esa investigación. Y eso es algo que merece ser investigado, claro. Pero no debe convertirse automáticamente en una acusación criminal, quiero decir. Lo verdaderamente extraordinario es el contexto. Estamos hablando del nieto de Raúl Castro, una persona que durante años estuvo muy cerca del poder y de la seguridad de su abuelo, y que ahora aparece como interlocutor de Washington en conversaciones sobre el futuro de Cuba. Es decir, mientras Estados Unidos presiona al régimen cubano, Washington también está tratando de averiguar quién tiene realmente poder dentro de Cuba y quién podría ocupar un papel en una eventual transición. Y aquí está la pregunta que yo dejaría sobre la mesa, ¿Estamos ante una verdadera transición fuera del castrismo o ante la posibilidad de una sucesión del castrismo con otro rostro? Porque una cosa es cambiar de gobernantes y otra muy diferente es cambiar de sistema. Y eso precisamente es lo que tendremos que vigilar de ahora en adelante con mucha mayor atención. En una Cuba futura, nadie va a confiar sus inversiones, nadie va a confiar su alma a una libertad supuesta, planteada, mientras los Castro, algunos de ellos sigan el poder. No es posible, Yaniri. No es persecución, no creo que haya que castigar a los hijos y a los nietos de los Castro porque cada persona es responsable, ¿no? No se le puede pasar el castigo a los descendientes, pero tampoco premiarlos. Me parece que políticamente no sería que heredar, Reinaldo. Heredar el poder político, que es el que le ha dado. Porque yo no sé si ellos, la verdad que no estamos claros cuáles son sus riquezas. Suponemos que son personas que no tienen dificultades económicas, por lo menos, ¿no? Pero conservar el poder político, que es precisamente el que le dio ese papel tan predominante durante décadas y décadas. No, yo creo que ninguna persona del clan Castro debería estar allí, si no, no habrá futuro para la Cuba del cambio. Y el cambio no significa que el exilio ganó. Eso es muy importante. No hubo una batalla en la cual el exilio le ganara a la otra trinchera. Aquí o todos ganamos o todos perdemos, porque el sujeto que está moviendo los hilos de la historia es Estados Unidos, Yaniria, vamos a reconocerlo. Hay que ser, para ser bondadoso o humanista, lo primero que hay que hacer es pragmático, o mejor dicho, no pragmático, esa palabra ha sido muy mal usada. Tiene una connotación inmoral. Mejor diríamos, hay que ser realista, ¿no? Realista. Y si somos realistas, podemos entender de que aquí el único camino que existe para Cuba es el camino de una reconciliación. No hay otro, Yanira, porque no ganamos la batalla. Cuando ninguno de los dos bandos ganó la batalla, bueno, los que quedaron en la isla la ganaron, pero fue una victoria pírrica porque después destruyeron la patria. Yo no sé hasta qué punto ganaron. Ganaron, sí, lograron quitarnos derechos, propiedades, paz mental, nos obligaron a irnos al exilio. Afortunadamente, Dios en su misericordia permitió que el exilio no fuera un desierto lleno de serpientes y escorpiones, sino un cómodo lugar en la Florida, sobre todo Puerto Rico, Venezuela. O sea, los cubanos tuvimos en el entorno del Caribe y en New Jersey también una vida que compensaba el sufrimiento de perder la patria, ¿no? Porque perder la patria produce un dolor. El exilio no es una bendición, ¿no? El exilio, desde tiempos antiguos. Bueno, depende cómo lo mires, Reinaldo, porque si te va mal en Cuba y te han aplastado y te han hecho leña, el exilio es una bendición, ¿ok? Bueno, Yaniria, un esclavo que vive frente a las ollas de carne de Egipto pudiera haber una bendición en cuando cesen los latigazos o las humillaciones y es libre en el desierto. Pero puede ser que, por ejemplo, escasee la carne, ¿no? Porque estoy hablando de
del éxodo de Egipto, ¿no? Cuando los hebreos salen de la esclavitud y van al desierto, adquieren libertad como pueblo, ya pueden tener una autonomía cultural y religiosa, pero pierden las ollas. Y ya sabemos la historia de, en Egipto comíamos carne. Bueno, ningún cubano podrá decir, en Cuba comíamos carne, porque no. Allí en la tierra donde estábamos esclavos tampoco había carne. O sea, era peor que la esclavitud. Y varias personas han recordado con La bastante... carne era para el PCC nada más, Reinaldo. Claro, Y la bueno, carne... los turistas. Sí, turistas y la élite. Además, Yaniria, sabemos que, y algunos han buscado en el pasado, en el siglo XIX, el esclavo cubano tenía mejor nutrición que el obrero o el desempleado hoy en Cuba. Estamos por debajo del nivel de esclavitud, pero yo recuerdo la esclavitud de Egipto porque es el caso preciso donde tú ganas libertad, pero pierdes la proteína, pierdes la carne, tienes que comer maná, tienes que ser humilde porque, bueno, has ganado la libertad. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Quiero decir, la del cuerpo de uno, somos materia también, ¿no? Y Yaniria, yo creo que tuvimos la suerte, por misericordia de Dios, por supuesto, de que al llegar a Miami encontramos las dos cosas, la libertad y el pan. Eso es un milagro. No sé si la gente lo valora con la intensidad que yo lo veo, ¿no? O lo siento, mejor dicho. Aquí encontramos la libertad, pero también tuvimos alimentos, jabones, techo. La mayoría ha tenido techo. Yo sé que algunos han quedado desamparados, pero son los menos. Es muy raro ver a cubanos desamparados en el exilio en Estados Unidos. Así que, pensando en estas cosas, Yaniria, voy al tema del cangrejo. El cangrejo es descendiente, no directo, no se podría decir en el sentido más estricto, ¿no? de lo patriarcal. No es un Castro. Él no lo es. Él es un Rodríguez, la casa de los Rodríguez. El Calleja. Bueno, Yaniria, el cangrejo en el New York Times, que ha salido hace 11 horas, el New York Times publicó, yo me leí el artículo, ha publicado pues un artículo de opinión, pero que habla con mucha claridad, como lo hace siempre el New York Times, que el cangrejo parece ser el preferido, aunque no tiene cargos, el preferido para Estados Unidos lidiar con esta cosa tan complicada, que es inducir en Cuba una transición pacífica que no cause mucho malestar a los Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no está pensando. Hay un problema, Reinaldo. Él ahora no está acusado de tráfico y cosas. Saludos. No está acusado, no. El New York Times dice, él ha sido mencionado. Hay que escuchar las palabras, Yaniri. Acuérdate que hay una barrera cultural. Esto está en inglés y a veces lo mismo se equivocan ellos que nosotros, los anglos o los hispanos. Nos equivocamos al entender el otro que está del otro lado del muro, ¿no? Porque hay como una barrera cultural. Vamos, Yaniria, yo le llamo cielo al cielo de Dios y al cielo de las nubes. Y los norteamericanos le llaman al cielo de las nubes sky. Y al cielo de la espiritual le dicen heaven. Tienen dos cielos, Yaniria. Si un pueblo tiene dos cielos, si una cultura como la anglosajona tiene dos cielos, sky and heaven. Y nosotros solo tenemos el cielo para todo. ¿No te parece que es otra forma filosófica de vivir, de entender las cosas? Para nosotros hay un solo cielo. Y la luna de Valencia también, Reinaldo. Ok, y la luna de Valencia son la gente que está media adormecida. Entretenida. Yaniria, yo estoy feliz, pero... We are happy here. We are happy here, yeah. Nosotros somos felices aquí, we are happy here. Eso me recuerda algo. Que somos felices aquí, Reinaldo, eso es lo que te recuerdo. Sí, we are happy here, pero, ok, Yaniria, mi familia entera no pudo venir. Bueno, hay gente que se conforma con traer a los hijos. Mis hijos están aquí todos, por supuesto. Mi esposa, mis hijos están aquí y más nadie. ¿Tengo alguien más? No. Tengo un tío que fue el que me recibió aquí en Miami, precisamente alguien que luchó directamente contra Castro, un comandante de las Fuerzas Armadas del otro régimen. Trabajaba pues en la última etapa al servicio de Fulgencio Batista. Por cierto, él conoció personalmente a Fulgencio Batista y me contó varias historias de cómo las muchachas universitarias de izquierda siempre se volvían locas porque Fulgencio Batista les diera un autógrafo a Yaniri. Ay, yo quiero conocerlo. Y le decían a él, ponme en contacto. Señor Félix, póngame en contacto con
con Batista porque quiero que él me haga un autógrafo. Y eran muchachas de la Universidad de La Habana que tenían ideas socialistas. Para que tú veas lo que es el ser humano, ¿no? Siempre hay una celebridad ahí, no importa si de derecha, ¿no? Aunque Batista no era tan de derecha como la propaganda castrista ha dicho, porque Batista más bien fue un gran aliado de los comunistas en Cuba. Por eso logró la presidencia en el 40, por la ayuda, quizás hasta la ayuda de Stalin, quizás la Unión Soviética, que en definitiva Batista le vendió una zafra a su carrera, al menos que yo recuerde, le vendió una zafra a su carrera al país de los comunistas. Y bueno, y dicen que se carteaba con Stalin, increíble. Batista da el golpe de Estado un año antes de que muera Stalin. Como que Batista sabía cómo venían las cosas y dijo, yo ahora sí ya no puedo contar con la ayuda de los socialistas. Porque era un comunismo internacional lo que había con Stalin, Yaniri. Después de la Tercera Internacional esto era conspiración por aquí, por allá. Pero finalmente Batista no, se inclinó a la derecha por necesidad, porque Batista sí quería estar siempre bien con Estados Unidos. Y México trataba de alarlo, pero Batista decía, no, los norteamericanos son los que tienen un trato con nosotros. México, muy bien, lo de Cárdenas, la nacionalización del petróleo y todo eso, pero no me voy a involucrar en eso. Sin embargo, quien lo hizo fue Fidel Castro. Los mexicanos siempre quisieron que Fidel Castro rompiera con Estados Unidos. Bueno, no todos los mexicanos, pero habían fuerzas considerables. Y no es extraño que Fidel Castro se haya ido a México y no a Estados Unidos a buscar un yate al cual le puso por nombre abuela, Granma. Granma. Muchas personas en Cuba dicen Granma como si fuera un nombre, ¿no? Usual. No, Granma quiere decir abuela en inglés. Y nada, la CIA también se equivocó un poco al principio y apoyó a Fidel, le mandó armas. Quizás tengo muchas evidencias yo personalmente de que la CIA ayudó a Fidel Castro a montar a Radio Rebelde. Pero la CIA es una cosa muy... La CIA también, hay que entender que la CIA tiene como propósito cuidar a los Estados Unidos. Y tiene que lidiar con muchos elementos indeseables como Fidel Castro, ¿no? Porque la CIA, Yaniria, usualmente tiene que usar encubiertos o gente que hace cosas sucias porque son medios para lograr el fin de cuidar a los Estados Unidos. Y no sería la primera ocasión la de lidiar con Fidel Castro, que la CIA sabía que era un gángster, claro. Sabía que era un gángster y precisamente por eso quizás dijeron, no puede ser comunista. Alguien que es del mundo marginal y del crimen, ¿va a tener ideas comunistas? No. Es que después se acomodó Reinaldo. Sí, porque él nunca fue comunista. Él dijo, me cuadra mucho la Unión Soviética para, convertirme yo en el Taiwán frente a China. Así como una isla provocadora. Y bueno, yo lo que sé es que Cuba contribuyó a la decadencia económica de la Unión Soviética porque Cuba le salió cara a la Unión Soviética. Pero bueno, Yaniri, eso es historia pasada. Ahí está el cangrejo, que sin ningún tipo de título está llamando la atención. Y sí, es importante señalar que el nuevo Gerald, iba a decir no. El New York Times ha mencionado que él fue mencionado en casos de contrabando humano. Porque el cangrejo sí tenía parte en esta cantidad de personas que Nicaragua pasó hacia la frontera sur de Estados Unidos. Jenny, tú sabes que alrededor de 500,000 de cubanos entraron aquí como parte de un contrabando organizado por la dictadura de Daniel Ortega, ¿no? Daniel Ortega lo recibía, eran vuelos, aviones diarios llevándose lo mejor de la juventud cubana hacia un viaje turístico. Iban a ver volcanes, dicen, a Nicaragua, y de ahí Ortega los montaba los albergaba, todo eso se le cobraba a la gente. Y bueno, muchas casas fueron vendidas en Cuba para poder pagar esos viajes. Se fueron muchos estudiantes, gente joven, gente con capacidad para reconstruir a Cuba. Ahora la tenemos fuera, fíjate tú la gracia. Pero Daniel Ortega se hizo muy rico, Yaniri. Se hizo muy rico con esos cubanos y el cangrejo era quien coordinaba con la mafia de Nicaragua para llevar toda esa gente a la frontera sur de Estados Unidos sin ningún tipo de papeles. Tú sabes que son los pícaros. Es como Marruecos cuando le mandó una bola de gente a Ceuta, ¿no? Para lograr objetivos políticos. Y ya Fidel Castro lo había hecho en el 80 con el Mariel, ¿no? No mandó una cantidad tremenda de delincuentes junto con gente buena. Yo sé que vino mucha gente buena, decente, trabajadora, pero también vinieron gente que tenía crímenes de sangre de las cárceles de Fidel, las cuales habían sido abiertas precisamente por Fidel. Y aquí estamos, Yaniria, 2021, esperando que China se acabe de estar tranquila, porque China no va a salvar a Cuba. Todos sabemos que China está muriendo.
Ahora le quitaron el subsidio que tenía estatal a los condones. Tú sabes que los preservativos en China estaban Quieren subsidiados. niños, Reinaldo, quieren niños. Quieren niños, eso es porque se están muriendo, Yaniria. Ujú. Porque se están muriendo. Y como se están muriendo, ya dijeron, no, ahora los condones van a ser la cosa más cara del mundo. Yeah. No vamos a ser cómplices del freno. Reproduzcanse, chinos. Queremos chinitos. Porque si no, no habrá producción. Bueno, ¿y para qué tanta Ya producción? es demasiado tarde. Además, too late, Yaniria. Pronto será un pueblo de ancianos que no consume. Esto es muy importante porque China se ha convertido en la fábrica del mundo, pero no tiene la capacidad de consumir lo que produce. O sea, nos quieren meter por la cabeza todos los productos, y yo estoy de acuerdo que son muy baratos, pero Yaniria, cualquier estado pone un arancel y enseguida lo deja afuera. China está muy vulnerable y tiene una deuda pública y privada más grande que la de Estados Unidos. O sea, China está endeudada. La única diferencia es que China no está endeudada con acreedores extranjeros. China está endeudada con ella misma. Como es un país comunista, le da la vuelta. Din, 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 yo te presto, tú me das. Un carrusel, ¿no? Sí, la gente, los ahorros los pone en bancos estatales que dan préstamos para todo tipo de obras públicas y para la industria. Y luego yo me pregunto, pero ¿y a quién le van a vender toda esa cosa que da vuelta? Bueno, ellos pretenden, Yaniria, pedir prestado a ellos mismos. Se están endeudando hasta el infinito. Y eso va a explotar. Es como una burbuja, pero diferente, ¿no? Y tratan de meter todos sus productos ahora en América Latina. Estados Unidos no sé qué va a hacer, pero China no tiene futuro, Yaniria, porque depende mucho de poder sacar toda la mercancía en exceso que está enviándola por exportación hacia el mundo. Ellos no consumen, Yaniria, los chinos no consumen, solo saben guardar dinero y comprar acciones en empresas que hacen edificios y edificios y edificios y que todos están vacíos porque no hay gente para vivir. O sea, están muy fallidos. Estados Unidos es un país muy bendecido por Dios, no sé hasta cuándo, pero nos va muy bien, Yaniria, muy bien nos va. En general, no digo que no haya problemas, ¿verdad? Pero en general nos va muy bien porque somos consumidores. Sí, a veces ahorramos algo, pero cuando vemos algo bonito, lo compramos y se acabó, ¿verdad? Consumimos, y como consumimos, somos lo mejor que le puede pasar a la industria nacional, ¿no? La industria norteamericana vende. Y bueno, y ni hablar de que Estados Unidos es una potencia agrícola. Y a todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, nos gusta mucho comer. ¿No es así? Y como comemos tanto, pues mantenemos la industria. Lo único malo en los últimos tiempos que he visto es que quizás a Donald Trump se le ha ido la mano y en algunos estados, Yaniria, se ha reducido. Aquí mismo en la Florida le han quitado el Medicaid a mucha gente que lo merece. O sea, legalmente lo merece. Son gente pobre, gente que cuida a enfermos y eso. Le han quitado los Medicaid. Bueno, allá Trump con lo que ya le pasarán la cuenta en las elecciones, porque ha quitado Medicaid a gente que sí lo merecía, Yaniria. Y son gente que ahora está desamparada, sin atención médica en los Estados Unidos. ¿Te imaginas? Eso no está Claro bien. que hay niños, Reinaldo, niños también. Sí, le han quitado food stamp, estampillas de alimento o SNAP, creo que se llama SNAPs. Se lo han quitado, sobre todo, creo que en Arizona le han quitado a muchos niños. Hay niños pasando hambre ahora en Estados Unidos por primera vez. Eso no está bien. Donald Trump tiene que, a veces pienso que Donald Trump admira a China y no se da cuenta que China es un tigre de papel, porque tiene muchas fábricas y no tiene cómo consumir toda la porquería que produce. Entonces Donald Trump tiene que tener mucho cuidado porque él no debe imitar a un país comunista. Nosotros hasta ahora hemos sido consumistas, pero para que la gente consuma, tú tienes que darle un poco a los pobres y un poco a los niños para que con el consumo se ayude a la agricultura, Yaniri. Eso es muy importante porque es un subsidio, pero muy bueno. Porque no es el subsidio. La famosa frase que siempre estaba en esos lugares, que los Fuestán hacen grande América. Exactamente, Yaniria. Fuestán hace grande América. Había un letrero grande en cualquier oficina del gobierno para los envidiosos, porque siempre hay trabajadores que dicen, ¿por qué a mí no me dan Fuestán? Bueno, porque estás ganando dinero, hombre. Deja esa familia de desempleados que coja Fuestán. Y había un letrero grande para calmar las envidias en todas las oficinas del gobierno. Tú tienes razón, en los años 90, que decía, Fuestán hace grande, great, América. No es América great again, no, es que el Fuestán la hace grande. La industria de la agricultura. Claro, Yaniria, porque ¿cómo el Estado le va a dar dinero al campesino para que produzca al granjero? Directamente, no, se lo da al pobre y de paso evita la revolución comunista. Claro. Por cierto, de paso, Estados Unidos está evitando la revolución. El pobre no debe pasar hambre porque eso es caldo de cultivo para ¡pum! Cacerorazo. No vaya a ser que ocurra un cacerorazo en Estados Unidos, ¿eh? Qué feo, qué triste. No, Donald Trump, no, ten cuidado porque tú eres rico, Donald Trump, y a veces
se te olvida que esto es para todos. Agua y hielo es lo que se pide aquí, Reinaldo. Sí, no. Tiene que darle Fuestán a los niños y tiene que darle Medicaid a los pobres y bueno, y dejar que los ricos ganen dinero si hay para todos. Porque la ambición rompe el saco. Y Donald Trump, después de todo, pertenece a los ricos. Yo no tengo problema con los ricos, son una minoría que debe de ser garantizada en igualdad. O sea, los ricos no deben ser castigados por ser minoría. Porque la otra trampa de la izquierda y la democracia izquierdista es, en el nombre de todos, quitarle las propiedades, confiscarle. No, eso lo hizo Chávez. Por eso a Estados Unidos no le gusta Chávez, Yaniria. Ni le gustó Chávez ni Maduro. Sin embargo, como Delcy Rodríguez no están de estar convocando siempre a la plebe para agitar la envidia, a Delcy Rodríguez parece que la van a dejar. Parece. Dice Mabel, también las mujeres se dicen solteras y también no reclaman al padre. Pero esa es deuda para el padre. Las mujeres se dicen solteras. Ok, la mujer soltera que tenga un niño pequeño, cuando va a una oficina del gobierno le van a dar por supuesto la ayuda, el fuestán o dinero. Pero eso es deuda para el padre. No lo saben, pero cuando lo atrapen le van a hacer, yo conozco varios casos que incluso le quitan el pasaporte al papá. No puede salir del país, Yaniria. No le entregan el pasaporte hasta que no pague la deuda que hizo su ex esposa y sus niñitos, porque tú no puedes traer al niño al mundo así. ¿Quieres divertirte, quieres tener novia, esposa y luego dejarlos? O a veces hacer trampa. El padre sí está allí, se está haciendo el escondido, ¿no, Yanni? Eso es peor todavía. No, hay que tener cuidado, no puedes engañar al tío Sam. Dice Mabel, no tengo problema con los ricos, también deben cumplir las leyes. Sí, tienen que cumplir las leyes, pero yo no tengo... Ok, es muy importante, no codiciarás la casa de los ricos. Mírala, es muy bueno que haya casas bonitas, te conviene que haya ciertos lugares donde la vista se complace, ¿verdad, Yaniria? Si tú pasas por la bahía, por una bahía, y la ves llena de veleros con parchos y rotos y mastiles que se están cayendo. No, yo prefiero ver yates bonitos. Allá ellos que gasten el dinero en mantenerlo, y cuesta mucho dinero mantener un buen yate en limpieza, ¿no? Y ordenado. Pero yo no tengo problema y nadie debería tener problema con la riqueza ajena. De hecho, está en nuestra cultura, judeo-cristiana. No codiciarás la casa de tu vecino, no codiciarás nada que él tenga, ni su avión, allá él con su maravilla que Dios le dio, ¿no? En definitiva, aquí hay para todo, Yari. Y yo creo que los ricos son necesarios en una sociedad. Son como el motor de arranque de ciertas partes de la economía, ¿no? Y sí generan empleo. No son nuestros padres, no tenemos tampoco que agradecerle como si fuesen dioses, no. Pero sí son importantes, como los pobres también son importantes. Bueno, una manera, dice Davinia, una de las maneras de que el pueblo avance es a través de una alimentación equilibrada. Pero claro, si no hay nada que comer más que grasa y azúcar, pues apañados estamos. Bueno, eso en todas partes, es bastante universal eso. Dice Mabel, tanto madres como padres mienten. Pero te lo digo, Mabel, y Yaniria ya lo dijo, le cobran, al final siempre le cobran. Todo eso se va acumulando y se le cobra. Y yo conozco a una persona que tuvo que pagar varios años. Ya liquidó la deuda, pero sí, todo lo que la esposa pidió y su hijo, pues él tuvo que pagarlo al final. Hay gente que dice otro tipo de mentiras, no solamente. Esta es la más usual, la que más se escucha. Pero hay personas que ganan dinero por la izquierda y entonces dicen, no tengo nada. Eso es feo. Porque si tú estás reportando que tú estás divorciada, tú misma te estás deshonrando en el sentido de que, y si sales embarazada después, ¿cómo vas a llevar ¿Qué tú crees que otros niños si ya estás divorciada? ¿Tú entiendes? Tú dices que le da pena, vergüenza ir a la trabajadora social y decirle, ups, la cigüeña estuvo por la casa. Yeah. Y a lo mejor te encuentras con un trabajador social muy sano, ¿no? Y dices, ¿verdad? Pero ¿de qué manera? ¿Verdad que vino la cigüeña? Felicidades. ¿Cómo tú vas a venir con niños? A lo mejor te dice, bueno, muy bien, me alegro por vos. Dame el número del seguro social de la cigüeña.
Ok, yo no sé por qué terminé hablando de cigüeña. Ah, ya sé, porque de alguna forma hablé de China, de los subsidios, del Fuestán, y también estuve hablando de los condones o preservativos que ya los chinos no podrán comprar tan ligeros como lo hacían antes. Pero bueno, Yaniria, el asunto de Cuba, el cangrejo, si el cangrejo es elegido definitivamente, porque yo no veo una operación militar todavía hasta ahora, ¿verdad, Yaniria? Y tampoco sé si el New York Times va a seguir con estos temas del contrabando de personas, porque eso es un delito muy serio. Pero es que es un delito muy serio, pero yo no creo que Estados Unidos tenga evidencias o mejor dicho, tenga la voluntad de presentar evidencias y así anular al único candidato que tienen para que sea mediador, ¿no? Mediador no entre el exilio y los cubanos, cuidado. Es que el cangrejo no va a ser presidente de Cuba, Yanil. El cangrejo sería elegido para que ordene la transición y entonces podamos nosotros, los cubanos, presentar candidatos. Candidatos de Miami, de New Jersey, de donde quiera que estén. Cubanos nacidos en Cuba, me imagino que todos tendrán la oportunidad de presentarse, ¿verdad? Como candidatos para una presidencia. Pero obviamente esto es complicado porque sobre qué plataforma constitucional, o sea, estará la misma constitución, no es posible porque la misma constitución de por sí no permite elecciones libres. Así que me imagino que si Estados Unidos coge al cangrejo, será para frenar a los inmovilistas, a los militares, a los perros comunistas que no soportan que nadie más participe, es todo para ellos. Pero también es posible que el cangrejo sirva para él, junto con un equipo, porque no va a estar solo, nadie está solo en esta vida, pues organice vamos a decir, una plataforma de transición para que se pueda convocar a otra asamblea constituyente. En una palabra, que hagamos otra constitución, porque la que está no sirve para una transición. Así que si Estados Unidos coge el cangrejo, habrá gente enojada, habrá gente pensando que el mediador de esa transición no debe ser el cangrejo, sino debe ser Boroná. Pero hablando con honestidad, yo en lo personal no tengo nada con Boroná. Él ha recibido y ha usado el dinero de los Estados Unidos para programas democráticos y propuestas de transición. Incluso hace poco se reunieron él, Ferrer y a otras personas más, se reunieron para, con todo derecho, soñar con una transición y plantear 14 puntos para llevar a Cuba a una democracia, una sociedad en cambios. Pero, número uno, esa gente no fue elegida por el pueblo de Cuba, tampoco el cangrejo, porque el cangrejo tiene poder. Y esa es la diferencia que yo creo que hace que Estados Unidos mire al cangrejo y no mira a Boroná. Yo me imagino que él sea el dueño de Gaesa, ¿no? Porque si el padre era el dueño. Sí, pero yo creo que Estados Unidos lo está mirando como un hombre que tiene poder real para evitar violencia, caos y ordenar esto hacia un fin, que sería el de unas elecciones, pero él no podría ser el electo, Yaniri. Además, ¿quién va a votar en Cuba por el cangrejo? Cuando la gente vea que hay una nueva realidad, votará por otros candidatos. Yo sospecho que van a votar por un candidato cubano-americano. Sospecho yo. ¿Viste, Yaniri? Tengo la sospecha alta, elevada, de que los cubanos en la isla querrán a un compatriota que haya nacido en Cuba, pero que haya vivido toda su vida aquí, porque la gente quiere un cambio real. Ya la gente está cansada de discursos o de figuras mediáticas. La gente quiere cambios económicos, físicos, moleculares en su sociedad. Y los cubanos confían mucho en Estados Unidos porque lo han visto triunfar. Número uno, han visto triunfar este modelo. Y número dos, han visto que los cubanos hemos triunfado aquí. Y yo creo que ellos van a escoger a un cubano. No creo necesariamente que escojan a un cubano que sea multimillonario, porque tú puedes ser millonario y ser un desastre para dirigir a Cuba, ¿no? O sea, una cosa es tu empresa y otra cosa, un país no es una empresa, ¿no? Ni tampoco es un cuartel militar, como lo han guiado hasta ahora en Cuba. Pero creo que podría ser cualquier cubano americano que se presente como candidato aquí y que no pida arrastrar comunistas por las calles. Boroná, no he escuchado los discursos ideológicos de Boroná. Boroná habla muy parecido a Rosa Payá. Habla de proyectos de transición como ese proyecto de Cuba Decide, que son proyectos y proyectos, pero Boroná sí sirve como candidato para ser presidente de Cuba. Yo sepa, no se le da. Bueno, obviamente todo cambiaría, habría una nueva carta constitucional, pero creo que Boroná sirve hasta ahora,
sentido común, basándome en el sentido común, Boroná nació en Cuba. Eso es importante. Nació en Cuba, así que su ciudadanía norteamericana no le quita nada. Dice Davinia, no sé a quién se refieren cuando hablan del cangrejo, disculpen mi ignorancia. No, es que de verdad el cangrejo es un apodo. Eso es sumamente cierto. Ok, Washington está fundamentalmente... El nieto de Raúl. Sí, el nieto, él es Rodríguez. El cangrejo, ¿quién es cangrejo? Pues parte de la élite cubana. Lo más probable es que Washington intente presentar a Rodríguez Castro, porque él tiene el otro apellido, pero más para atrás. Es nieto de Raúl Castro, pero por parte de hija. Y sería lógico que Estados Unidos lo utilice como un garante, ¿no? Como un puente de la transición. Y después, más tarde, que se busque una figura electoral, o sea, electoralmente viable, ¿no? Que sea elegida por el pueblo de Cuba. Washington no puede decidir por nosotros, sino eso sería horrible, ¿no? Washington no va a decidir. La información actual es que Rodríguez está siendo tratado por Washington como un interlocutor bastante relevante, ¿no? Él no tiene cargo, eso sí me llama la atención, no tiene cargo, pero bueno, Estados Unidos no tiene por qué reconocer el sistema cubano en su totalidad. ¿Qué le importa a Estados Unidos si tiene cargo o no? Sabiendo que tiene poder real, ¿no? Ahora, Rauter en julio dijo que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, y la prensa que Cangrejo está dispuesto a negociar. Y uno de los posibles sustitutos de Díaz-Canel sería entonces ese señor. La otra sorpresa es que Díaz-Canel lo haga, Yaniria. ¿Tú crees que a lo mejor nos están sometiendo a una distracción, ¿no? Para que pensemos en el cangrejo. En el cangrejo al final dice, no, si él es un contrabandista de gente. Porque ya el New York Times lo insinuó. Y al final a lo mejor decía que sea el mismo Díaz-Canel que quien dirija la transición y así le dé paso a un nuevo presidente ya elegido de forma distinta, ¿no? No podría ser, Yanir. ¿Cuál es la diferencia en que Díaz-Canel o el cangrejo dirijan la transición hacia un proceso electoral libre? O sea, si Díaz-Canel es un bufón, ¿no? Sí, pero yo sospecho, bueno, también no sería una figura porque él es un presidente de esa asamblea ahora. No electo. Sí, yo creo que... Puesto a dedo, pero es por una asamblea, no sabemos. ¿Y tú crees que en Cuba... Y dicha asamblea, Reinaldo, todos los que van ahí son, vamos a decir, carneros. Sí. Nunca nadie vota en contra. Porque saben que no pueden votar en contra porque van a tener problemas. Ok, yo creo que alguien está diciendo, Davinia dice, pero tiene nombre y apellido. Sí. Ok, vamos a poner aquí el nombre. En realidad yo lo conozco por cangrejo, ni sé ni cómo se llama. Raúl, se llama Raúl. Igual que ¿se llama Raúl? Sí, él es Raúl. Wow. No lo sabía, Raulito, no. le dicen Raulito. Ok, Raulito o Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Ese es su nombre completo. Raúl Guillermo, nombre, y Rodríguez porque él no es del clan de los Castro. Es más bien por parte de madre. A él se le dice el cangrejo, nieto de Raúl, se ha convertido en el interlocutor que más o menos aparece. De que se está especulando, ¿no? Esa es la verdad. Voy a ponerlo aquí para que... Ahí, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el cangrejo, nieto de Raúl Castro, se ha convertido en el interlocutor de la administración Trump. De facto, es el nombre que se escucha. Ahora, pudiera ser él quien dirija la transición, porque a Estados Unidos le interesa el que tiene el poder real y para eso la CIA lleva ya meses trabajando en esto. Ya seguramente tienen con certeza su nombre, ¿no, Yaniria? Como el que tiene el poder real de hacer estas cosas, de hablar con su abuelo, con el otro, con los militares, y no sea una especie de golpe de Estado lo que haya, sino simplemente que se deje a Díaz-Canel terminar su administración conocida hasta el 29 para evitar una guerra civil, un desastre, un caos, para evitar la anarquía, ¿no? Y entonces, evitando la anarquía, estaría pues Díaz-Canel hasta el 29 y estaría Guillermo dirigiendo la transición, no tras los bastidores, sino de verdad, creando nuevas instituciones y preparando una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. ¿Qué te parece, Yaniri? Porque la verdad que están muy presionados para hacerlo. Estados Unidos, ellos saben
Ellos le dicen al pueblo la resistencia heroica. Eso es como la muerte épica de los nazis. Eso no tiene sentido. Eso es un discurso romántico que está hecho para gente con poca cultura política. La élite de Cuba sabe muy bien ya que tienen que irse, Yanir. Lo saben. ¿Oíste, Yanir? Estados Unidos, otro inútil. Estados Unidos ya se lo hizo saber con toda claridad. Otro inútil, sí. Sí, la verdad que todos son inútiles. Han destruido Cuba. Y por eso que Estados Unidos lo está presionando para que se vayan. Lo que pasa que, mira, Yanir, para nadie es un secreto que Estados Unidos presionó a Machado para que se marchara, ¿no? Y también presionó a Fulgencio Batista. Cuando Estados Unidos le dice a Batista, no te doy más armas, le está diciendo, get out, get out, get out, get out of here. Se lo está diciendo, Yanir. Porque, para bien o para mal, Cuba está situada por voluntad divina en el patio de los Estados Unidos. Esa es la realidad.